Buenas noches, y queremos en este programa de hoy analizar y seguir analizando lo que fue el servicio de justicia en el 2011 y lo que debería ser en este año 2012, pero también en lo proactivo hablar de la intención de un gran sector del servicio de justicia que quieren hacer mucho más para que la justicia realmente llegue a todos en todo el país. ¿Cómo está nuestra justicia? ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía con respecto a quienes son los responsables de administrar nuestra hacienda, de administrar nuestras libertades? Los que deben aplicar la justicia con todo su rigor, pero también con el mayor equilibrio posible. Esos son elementos que debemos analizar, que tenemos que analizar para llegar a un servicio de justicia ideal. En anteriores programas teníamos las expresiones de la que es actualmente la defensora general, la doctora Noy Mellore, que hablaba en una autocrítica diciendo que incluso hay ciertos momentos que a ella el servicio de justicia le dan ganas de llorar. Decía eso la doctora Noy Mellore, con su característica forma de dialogar y de hablar, ella es conocida por eso. La pregunta que tenemos hoy para las tres personas, nuestros tres invitados, en una parte donde vamos a hablar no de crítica, sino más bien de análisis desde adentro, pero también hablar de algo muy positivo que están haciendo estas personas, de llegar a un servicio de justicia realmente adecuado. Bueno, está con nosotros el doctor José Agustín Fernández, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, buenas noches a tu amable, a tus televidentes. En primer lugar, mis felicitaciones por haber sido honrado con un galardón visto en los sistemas de cable, y es justo porque este es un programa donde se abordan de manera respetuosa, seria y reflexiva los problemas judiciales. Te agradezco, doctor, muchas gracias a todo el equipo aquí, que los muchachos y Analía y Majo, que hacemos Causa Justa. Rosa Martínez, jueza de paz de Escobar, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, el agradecimiento es mío, le agradezco mucho la invitación. Y bueno, estamos aquí para servirle. Y el doctor Camilo Cantero, quien es juez paz de Yaburú y Misiones, la gran Misiones. ¿Cómo está? Buenas noches, Héctor. Me uno a las felicitaciones acá del presidente para tu programa y para todo el equipo que brillantemente dirigen este espacio. Para ir entrando en materia con ustedes, vamos a hablar puntualmente de lo que es ustedes la modificación, digamos, de la organización judicial, lo que ustedes pretenden como juez de paz, porque en muchas localidades los jueces de paz, digamos, son los representantes de nuestra justicia y a veces son los bomberos del sistema de justicia, son los que solucionan las, digamos, inequidades en muchas ocasiones. Pero primero con el doctor José Agustín Fernández, quien es camarista de la capital, camarista penal, y una persona reconocida por su servicio, pero también por su actividad gremial. En una autocrítica se acerca esa expresión, ¿cómo podemos analizar lo que fue el 2011 en el servicio de justicia, doctor Fernández? Y podemos decir en una apretada síntesis que el Poder Judicial está en un constante avance. Cada año el Poder Judicial va creciendo en recursos, va creciendo en recursos humanos, en recursos materiales, va creciendo en el servicio de justicia, el servicio de justicia llega cada vez más a la gente. Pero lógico, tenemos avances y retrocesos. El Poder Judicial es un poder que hoy en día se compone de casi 900 jueces, de más de 10.000 funcionarios, y lógicamente que en esa cantidad de personas, lógicamente hay corrupción, tenemos que reconocer que existe, y también hay muchos avances. Hoy en día el Poder Judicial es uno de los pocos que ha conseguido una descentralización. Uno puede llegar, no hace falta llegar a Asunción, sino sencillamente a su comunidad a través de los juzgados de paz o a su capital departamental para recibir el servicio de justicia. Y eso se refleja de alguna forma
siempre en la gente. Definitivamente creo que cada vez el Poder Judicial llega más a la gente, pero también cada vez la ciudadanía nos exige más, y eso implica un análisis mucho más profundo. No se puede reflexionar sobre el Poder Judicial sin abordar todo el sistema. Eso es hablar del Consejo de la Magistratura, es hablar del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hablamos de una politización de la justicia. ¿Cuándo comenzamos a hablar de una politización de la justicia? Cuando diputados y senadores integran el Consejo de la Magistratura e integran el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, quienes eligen o quienes integran las ternas o conforman las ternas que van a ser designados, que van a ser estudiadas por la Corte Suprema de Justicia, son políticos. Quienes juzgan y destituyen a miembros de la Judicatura, a agentes fiscales, son políticos. ¿Ustedes cómo evalúan eso? La presión política. ¿Cómo se siente para ustedes los jueces de paz la presión política? Y bueno, en realidad eso debe existir, pero nosotros optamos siempre por la presión política existe. Existe. ¿Debe existir? No. Existe, pero lo que nosotros apuntamos siempre es a que se tenga en cuenta la capacidad. O sea, a ustedes de repente, porque en comparación al doctor Fernández, el doctor Fernández tiene muchos más años de carrera. Ustedes de repente, por los cargos que están ocupando, tienen un poco menos. Claro. Pero ustedes, ¿cómo evalúan esa situación? ¿Cómo analizan el hecho de esa presión política, a veces del menoscabo político hacia ustedes? Porque es cierto, yo he sido testigo personal de llamadas de senadores y diputados, no voy a decir una grosería, pero exigiendo ciertas cosas. He sido testigo. Sobre el punto en particular yo tengo una postura bien clara. En un sistema republicano, lógicamente, todos los sectores sociales deben tener relacionamiento institucional con los otros. De forma particular, en varias oportunidades hemos tenido la ocasión de dialogar con otros referentes de la magistratura y se deja presionar quien está inseguro de sus decisiones, quien no tiene la capacidad, o en todo caso, quien tiene algún tipo de circunstancias que lo debilitan en el ejercicio de la magistratura. En ese orden de cosas, en el distrito de Yauri Misiones, que es un distrito donde en un momento dado, en los primeros años de mi mandato, hubo cierto enfrentamiento entre los dos sectores políticos, con mucha satisfacción, con humildad, lógicamente tengo que decir que nosotros, nuestra casa, la Casa de Astrea, en ese lugar, fue el único centro donde irreconciliables enemigos políticos del pueblo se reunían en forma civilizada a dialogar, tal como corresponde. Y en forma particular yo creo que eso es lo que debe proyectar el magistrado. Es decir, en primer lugar, dijiste, no se puede evitar la presión política. Por otro lado, se deja presionar quien quiere o quien no tiene la capacidad para el efecto. Pero cuando uno tiene ganado el respeto de parte de la ciudadanía, incluido el estamento político, obviamente en más de una ocasión el referente o el dirigente político va a pensar para llamar a intentar presionar. Y hablo de intentar presionar porque quizás su deseo va a terminar en eso, en un intento. Usted en Escobar, sí. ¿Cómo se siente esa cuestión de Escobar? Quiero puntualizar a ustedes, claro, que de repente, ustedes son la representación, son la Corte Suprema de Justicia en sus respectivas localidades. Sí. De hecho, el juzgado de paz es el único estamento que se encuentra sentado en todos los rincones del país. En los 230 y tantos distritos. Así mismo. En Escobar, en realidad yo le soy sincera, no he tenido presiones políticas, bajo ningún sentido. Yo creo que, como acá el doctor dijo también, depende de los magistrados también, que se deja presionar quien quiere, ¿verdad? Uno tiene que proyectar de repente la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, porque eso es... Ustedes representan, la Judicatura de la Paz representa la primera puerta que golpea al ciudadano, especialmente en el interior del país, y muchas veces, Héctor, la primera, la única y la última puerta del ciudadano, claro, que ingresa, que pretende que se haga justicia a su reclamo. Por eso es importante tu planteamiento y por eso es importante también tener una justicia de paz fuerte, altamente profesionalizada, altamente respetada. En cantidad... El año pasado, discúlpame, el año pasado fui invitado, tuve el honor de ser invitado en el Congreso de Jueces de Paz de la República Argentina que se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Resistencia, Chaco, capital de la provincia de Chaco, República Argentina.
Y ahí el debate era justamente tener una justicia de paz débil o tener una justicia de paz fuerte. Y la decisión de los colegas de la República Argentina, decisión que también tuve la oportunidad de transmitir en más de una ocasión acá con los colegas de la República del Paraguay, gracias a ambos gremios de magistrados, inclusive en los congresos, es potenciar la justicia de paz en la República del Paraguay. Vamos a volver. Porque hay un elemento, y termino con esto, hay un elemento, mi querido Héctor, que es la estigmatización de la figura del juez de paz. Y nosotros los que formamos la nueva camada de jueces de paz jóvenes, que pretendemos ingresar dentro del sistema judicial, haciendo carrera judicial, no somos responsables de la herencia o de los legados que otros hombres con otra mentalidad, y muchos ni siquiera profesionales, hicieron en representación de la justicia de paz. En eso estamos. Volvamos, porque vamos a tocar ese tema profundamente luego en los distintos bloques del programa. Doctor Fernández, otro elemento, usted hablaba de la palabra corrupción. Sí. Hay distintas formas de corrupción. Está el que pide, está el que da, está el que directamente alquila su firma, jueces, fiscales, abogados, está quienes juegan con la hacienda y la vida de la gente dentro de todos los estamentos que hacen a la justicia. Y hay diversas formas de corrupción. Pero doctor Fernández, yo quiero dar la siguiente cifra para hablar de otro elemento, para mí es un elemento de corrupción. De los 7.000 y tantos internos en todas las penitenciarías del país, solamente 1.570 de los 7.000 tienen una condena firme, ejecutoriada y que la están cumpliendo. El resto están en pleno proceso, eterno proceso. En Tacumbú hay personas que están hace 3 años y medio esperando que su caso sea terminado. Ese elemento de la corrupción, para mí es un elemento de la corrupción de la justicia. ¿Cómo ustedes analizan el interior de la Asociación de Jueces? Bueno, quiero yo volver a lo primero y después contestar esto. Ningún abordaje se puede hacer sin tomar en cuenta todo el sector justicia. Eso implica, reitero, el Consejo, el jurado de enjuiciamiento y por sobre todas las cosas un abordaje constitucional. Creo que todos sabemos que la Constitución es la que establece este sistema de selección y el sistema de confirmación de magistrados. Entonces, en primer lugar, eso tiene que ser un abordaje inicial, pero ¿de quién? Del sector político. Aquí tiene que haber consensos mínimos. Si queremos mejorar definitivamente la justicia, pues los políticos, los partidos políticos, los gremios son quienes tienen que ponerse de acuerdo sobre la base de dejar de politizar la justicia. Eso no pasa, sencillamente el cambio constitucional no va a tener efectos mágicos. Por eso es que nosotros estamos trabajando desde adentro, buscando que los gremios ocupen esos espacios que están hoy día ocupados por los políticos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a la corrupción. Bueno, de hecho, el sector justicia no está exento del factor corrupción. Pero cada vez más esa corrupción, a menos en el sistema propiamente del Poder Judicial, va disminuyendo. Yo veo que se multiplica mucho en el Ministerio Público, sin embargo el Poder Judicial es el poder que tiene mayor control. Nosotros tenemos el control del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de la superintendencia ante cualquier retardo de justicia, ante cualquier error o equivocación que pueda tener un juez. Tenemos el control de un sistema de ética judicial, tenemos un sistema de auditoría de gestión judicial, o sea que uno de los poderes que más controlado es el Poder Judicial. Y definitivamente hay que confiar en las instituciones, y un juez, si comete un error, pues tiene que ser sometido a esos niveles de control. Evidentemente por allí tiene que ir. No vamos a terminar con la corrupción. ¿Quieren los políticos cambiar el sistema? No me contestes ahora. Contéstame después del corte. También después del corte vamos a hablar con estos dos distinguidísimos jueces de paz sobre el proyecto de ley que pretende, o que ellos exigen y quieren, servir de manera mucho más eficaz, con mayor responsabilidad y mayor peso a la ciudadanía que exige y necesita justicia en nuestro país. A la vuelta del corte.
Bueno, antes del corte preguntábamos al doctor José Agustín Fernández, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, porque él hacía referencia a que hay que cambiar, hacía entender que hay que cambiar las reglas del juego y a los actores, pero los políticos van a querer cambiar el actual sistema que les permiten elegir jueces y fiscales y echar a su antojo jueces y fiscales. ¿Quieren cambiar? ¿Van a querer cambiar los políticos, doctor Fernández? Lógicamente los políticos, cuanto mayor poder tienen, eso les encanta. Definitivamente yo creo que no sería intención de ellos, es por eso que la presión la tiene que ejercer los gremios, los medios de comunicación. No hay una entidad, no hay una ONG que haga un análisis del Poder Judicial, llámese SEC, INESIF o cualquiera de estas organizaciones que nos lleguen a la conclusión de que necesita ese cambio, ese avance, donde todo no esté contaminado por lo político. ¿Cuántas sesiones hubieron este año en la Cámara de Diputados para que se elija representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura? No se terminó por no elegirse, para que la ciudadanía se dé cuenta cómo se apetece ese cargo, porque cada diputado y cada senador quiere su camarista, su juez y su fiscal propio. ¿Por qué? Porque ese fiscal es el que teóricamente le da poder. Y definitivamente es ahí donde personalmente cada uno tiene que imponerse, en primer lugar. Pero también tenemos que modificar el sistema. Eso no es perverso, el actual sistema no es perverso. Claro, lastimosamente la concepción inocente que se tuvo en el año 1992 a la elaborar esta nueva constitución nos llevó, lógicamente mejoramos, porque antes solamente era el presidente de la República prácticamente el que designaba con acuerdo de la Corte, pero era prácticamente el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ahora multiplicamos por 8, porque son 8 miembros quienes deben tomar esa decisión. Creo que hay muchos avances, ¿verdad? Definitivamente, por ejemplo, hay exámenes, quienes deben acceder a la judicatura tienen que rendir exámenes. Antes, un diputado ya digitaba quién iba a ser fiscal o juez en su zona. Hoy en día ese tipo de cosas se va achicando, por eso es que tenemos que establecer sistemas, tenemos que ir cerrando cada vez más la brecha de tal forma que los políticos no tengan tanto acceso y tanta penetración en la justicia. Ellos pueden someter a juicio político a los ministros de la Corte y con ese saque le tienen todo el día. Ellos deciden nuestro presupuesto y cuando nosotros nos vamos a pedir más presupuesto, lógicamente están ahí pendientes de cualquier situación particular que tiene cada uno de los diputados. Pues esa es nuestra realidad. Con esa realidad nosotros hoy día convivimos, pero tenemos que mejorar. Por eso yo hablo, Héctor, de que aquí tenemos que llegar a consensos mínimos, y ese consenso mínimo pasa porque todos de alguna vez aceptemos que haya una justicia independiente. Eso creo que le va a favorecer a la patria, el Paraguay. Claro, es que definitivamente de la independencia viene todo, el presupuesto, la confirmación, la inamovilidad y realmente la evaluación periódica que tenga que tener cada juez. Un juez que no funciona, puesto, tiene que dedicarse a otra cosa. Perfecto. Hablando de eficiencia y hablando de justicia independiente,